Bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel García Guerrero, autor del libro Neuromatemática y Educación Física, propuestas prácticas de una educación física integradora en primaria. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias, Benellao. Muchas gracias por querer estar aquí y compartir con nosotros este ratito. Y vamos a poner en antecedente a la gente que nos esté escuchando, porque más allá de ser autor de este libro que acabamos de mencionar, ¿nos puede decir brevemente quién es Miguel Ángel García y a qué se dedica? Bien, pues yo me suelo autodenominar como un hiperactivo muy bien aprovechado. Soy un profesional muy inquieto y bueno, llevo más de 20 años dedicado al mundo del deporte, del ejercicio, de la educación. Y bueno, este libro es, digamos, el último eslabón de la cadena, ¿no? Es el paso último como resultado a todo lo que vengo haciendo, ¿no? Y bueno, pues es el proceso vital, ¿no? Una parte en el proceso tenía la necesidad de hacer algo más por lo que me apasiona, por lo que me llena el tiempo y los días. Y bueno, pues aquí estoy con este nuevo paso, ¿no? Este nuevo producto. Genial. Te tengo que confesar porque, bueno, también lo comento en Quién Soy en el blog, que soy un apasionado de las matemáticas. Y cuando solicité el acceso a la universidad, pues solamente puse dos carreras, educación física y matemática. Esta pasión me llevó a unir estas dos materias durante algunos años en los que he ejercido, además de especialista de educación física, ejercía como tutor de varios grupos de primaria. ¿Qué te lleva a ti a unir el mundo de las matemáticas y la educación física? Los cuales, pues, creo que son dos mundos que aparentemente son bastante distantes, ¿no? Están bastante distantes aparentemente. Sí, pues tal como dices tú, solo es aparentemente, porque si te das cuenta, las matemáticas están presentes en todos los aspectos del medio. Medimos pesos, capacidades, magnitudes, medimos el tiempo, medimos la música, medimos el mapa, el norte, el sur, el este, el oeste, realizamos mediciones, cálculos, problemas, analizamos realidades estadísticas. El medio, el entorno físico y natural está lleno de matemáticas. Es quizá de los elementos, quitando el lenguaje, que es lo que nos sirve para el otro resto de cosas que nos puede quedar, es el entorno. O sea, la matemática está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Y el movimiento también. Nosotros llevamos miles de años de evolución y somos lo que somos por el movimiento y para el movimiento. Nosotros nos levantamos a las dos piernas y nos erguimos para movernos más y mejor y consumir menos energía. Nosotros teníamos que aprender a movernos en el medio físico, recordando lugares, caminos, midiéndolo en lunas o en noches o en soles. Y lo que es la medida y el concepto matemático está presente en nuestra raíz biológica desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que realmente educación física y matemáticas es una parte indivisible, ¿no? de nuestra identidad como especie, casi diría. Cuando Miguel Ángel has llevado a cabo esta unión y has avanzado en la divulgación de la misma con el libro publicado, es porque has comprobado de algún modo los beneficios que tiene dicha unión, ¿no? ¿Nos podrías citar algunos de estos beneficios de forma sintética? Porque imagino que Sí, serán pues muchos, pero en plan telegrama, pues relataría tres. Teniendo en cuenta todo lo que he dicho antes sobre el movimiento, pues mira, tiene impacto sobre a nivel orgánico sobre el cerebro. Mejora la coordinación mental, mejora la coordinación física, mejora la resolución de problemas, la motivación, las emociones son fundamentales. El movimiento, el juego genera una sensación de bienestar, de placer y de motivación insuperables. Y ya no solo las matemáticas, yo me confieso igual un enamorado de las matemáticas y siempre he impartido matemáticas desde que soy maestro, aparte de la educación física y demás. Y es que lo podemos hacer realmente con cualquier tipo de contenido. Podemos utilizarlo para naturales, para sociales, para la lengua. O sea, el hecho de unir un movimiento jugado a un área es lo mejor que se puede hacer, porque potencia primero la salud y lo físico, pero es que eso no se puede separar del aprendizaje de contenido. Cuando conseguimos hacer esa unión, enlazamos con todo lo que es lo emocional, con todo lo que es motivacional y además estamos generando que muchísimas zonas del cerebro que no entrarían a priori a trabajar en esas áreas conceptuales, pues lo hagan, mejorando mucho más la relación de distintas áreas y entrando ya en zonas de desarrollo competencial, ¿no? Aplicando un mismo concepto en otra serie de cosas y ámbitos y lugares en el que en principio no entrarían, ¿no?
Yo creo que el beneficio fundamental es ese. Totalmente de acuerdo y muchas veces, y haciendo un poco alusión a otro, a otro de estos contenidos que se suele dar también en primaria, como es el cuerpo humano, el corazón, el aparato respiratorio y circulatorio. Y me hace mucha gracia porque en verdad te lo dan como si fuera algo estático. Sí, Sin una cosa. embargo, es una cosa que en educación física, a través del movimiento, el niño puede ver esas alteraciones normales en el día a día, en la vida, esas alteraciones normales que producen o se producen cuando andamos, cuando subimos una escalera, cuando hacemos ejercicio, ¿no? De todas esas alteraciones que luego no se ven, ¿no? El corazón funciona así, tiene pero no se ven esas alteraciones. Pero bueno, no me quiero ir, Sí. pero es verdad que el movimiento podemos unir prácticamente con cualquier otra área, ¿no? Como decía, aparentemente la educación física y las matemáticas pues están muy alejadas. Sin embargo, la neuroeducación está demostrando que no están así. ¿Cuál es Sí. esa razón o razones, Miguel Ángel, por las que el movimiento deba estar presente en el aprendizaje de las matemáticas? Pues mira, aquí la fundamentación básica la obtuve antes de realizarme este libro. Estoy haciendo una metainvestigación sobre informes y análisis y sin hacer mucho caso a la neuroeducación, o sea, dejándonos una pata del taburete sin poner, todos los institutos y colegios que han desarrollado algún tipo de programa serio, continuado y evaluado sobre ejercicio físico integrado en la actividad escolar han tenido beneficios. Han tenido beneficios. Han podido dislocar el tiempo del horario semanal lectivo de otras materias, independientemente de las que fueran, a hacer ejercicio físico y mal no les ha ido. O sea, los peores resultados estaban en que la incidencia sobre las notas era cero, quitando ya horario lectivo. ¿Quién se puede imaginar que se va a atrever algún director a decir, bueno, pues vamos a pasar de dar una hora de matemáticas a la semana a hacer ejercicio? Eso es muy difícil de conseguir, ¿no? Bueno, pues los colegios que se dedicaban a esto ya obtenían beneficios y cuanto más integrado, más sistematizado y más seguido era ese programa de ejercicio en la escuela, más beneficios sobre los rendimientos académicos obtenían. Además, la neurociencia nos dice que uno de los conceptos es el conectoma, que es cómo está conectado el cerebro y fisiológicamente funciona. Cuanto más se hace interaccionar el cerebro con sus distintas áreas, corteza motora con visión espacial, corteza motora con razonamiento lógico-matemático, más conexiones se generan y más fácil es integrar distintas áreas del cerebro en una misma tarea. Y eso, a nivel competencial y a nivel de integración de los contenidos, es incomparable. O sea, tiene un potencial tremendo, sobre todo porque hace que el aprendizaje sea realmente significativo, ¿vale? Que cambie todo lo que había antes y que se integre el conocimiento cambiando todo lo anterior. Sí, realmente, digamos, iría en línea con el paradigma educativo que tenemos actualmente de trabajo por competencias, ¿no? En lugar de... Sí, Sí, muy próximo a la definición de Zabala, ¿no? De las competencias. Es el poder transferir conceptos de un área a otra y poder ser competentes en ambas con una misma idea, ¿no? El saber sumar no solo las canicas de la bolsa, sino saber sumar las monedas o saber aplicar ese concepto de suma a muchísimas otras situaciones de la vida, ¿no? así es. Por ejemplo. Realmente es que creo yo también que actualmente la neurociencia pues está aportando unas evidencias que van encaminadas a derribar ciertas creencias sociales que son erróneas con respecto al movimiento y por supuesto con respecto a la educación física. ¿Es esto así, Miguel Ángel? O... Sí, yo fíjate, creo que es que esto es una herencia casi filosófica. O sea, nosotros todavía somos víctimas del mens sana in corpore sano y somos, creemos ser conscientes de que tenemos una mente, no, somos una mente que está dentro de un cuerpo y eso es lo que soy. No lo domino, no soy su dueño, vivo en ello. O ello vive en mí, o sea, es indisoluble. Somos una unidad global, no tenemos unas piezas que funcionan de manera disociada de otras. Entonces, todo lo físico que yo pueda hacerle a mi cuerpo repercute, y esa es una de las nuevas evidencias, que todo lo que yo haga físicamente repercute físicamente en el cerebro y todo lo que yo haga en el cerebro repercute en los procesos mentales, que son pues, las emociones, procesos cognitivos, la deducción, la memorización. Todo eso puedo acceder de manera indirecta a través del trabajo físico que yo haga. Y esa barrera
del tener una mente en un cuerpo es lo que se está empezando a derribar gracias a todo esto de la neurociencia, ¿no? El desarrollar la conciencia de que somos una globalidad unitaria, ¿no? Todo uno. Totalmente de acuerdo con lo que has mencionado del raciocinio de pienso, luego existo, o ese Sí, pensamiento dualista de cuerpo pecaminoso y mente pues como algo bueno, pero, que sí, incluso recientemente la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que a la postre muchas de ellas se han convertido en las competencias actuales del sistema educativo, pero excluyen, por ejemplo, la competencia corporal sinestésica, entre dos o tres más, como la intrapersonal, etcétera, ¿no? sí, Y bueno, pues curiosamente, que aún hoy en día tenemos esa herencia y esta teoría de la inteligencia múltiple, que es relativamente reciente, y bueno, y seguimos un poco en esa línea que decías de separar una cosa de la otra, ¿no? Así que bueno, espero que todos estos estudios, que ya no los dice la gente de educación física, que no los dice la gente que se dedica al movimiento, sino que lo dicen científicos, que lo dicen neurocientíficos, y que no tienen nada que ver con los científicos que se dedican al movimiento, pero que avalan esa evidencia del movimiento como, bueno, pues como evidencia de que es necesario para la vida. Incluso algunos estudios creo que dicen que el cerebro existe porque nos movemos, ¿no? sí, sí, no son pocos los creadores que todo este tipo de investigaciones que lo tienen clarísimo. Además, sueles oírlo en muchas exposiciones de ellos con la afirmación de por qué un árbol no tiene cerebro, porque no se mueve. Y tan rotundamente lo afirman, ¿no? Realmente, si pensamos seriamente el tema, un árbol no lo tiene porque no lo necesita. La evolución de las especies es así de radical. Lo que no se usa no se tiene, se pierde o desaparece. Uh -huh. Bueno, pues realmente además pensando en nuestra anatomía interna, nuestra fisiología, la mayor parte del cerebro está dedicada a todo lo que sirve para movernos. O sea, el resto son pequeñas áreas que tienen ciertas habilidades asociadas, ¿no? Pero realmente lo que la visión, el oído, la orientación, el olfato, la corteza motora es un porcentaje mayoritario del cerebro, ¿verdad? Y curiosamente no es raro, Miguel Ángel, encontrarse cuando uno va a recoger a los chicos en hora de educación física y llega a la tutoría y llama a la puerta, encontrarse comentarios del tipo, menos mal, llévatelos porque están hoy fatal, a ver si desfogan un poco, ¿no? Y se te queda la cara de... Sí, bueno, y, soy el pañuelo aquí de solución, ¿no? Es culpa de la concepción esta de la que venimos hablando, ¿no? sí. De la mente y el cuerpo, y esto es útil y bonito y alabable, y lo otro, bueno, pues es eso, lo de pecar y hacer las cosas mal. Cuando lo más chocante es que la neurociencia nos dice que ese ejercicio durante las primeras horas del día les prepara mentalmente para el resto de la jornada. O sea que normalmente es, no, matemáticas, lengua, las asignaturas duras, los ladrillos, ¿no? Como se suele decir a primeras horas, y luego ya que corran, claro, llevan 5, 6, 4 horas quietos, parados, escuchando algo, que hace ya mucho tiempo les dejó de interesar, la verdad. Entonces, ¿cómo van a estar esos críos? Pues queriendo subirse por las paredes, que es lo que toca. Sí, Entonces, el movimiento al final del día, la plástica al final del día, la creatividad al final del día. Y claro, yo me y pregunto, claro, pasa lo que pasa, que la plástica acaba siendo cualquier cosa menos plástica, la educación física acaba siendo a veces física, pero educación poca, complicado porque ya la energía mental se ha dilapidado en otra serie de cosas, entre ellas aburrirse. sobre todo aburrirse, pero bueno. Miguel Ángel, ¿dónde va a parar el trabajo que se realiza a nivel de educación física y movimiento? Es decir, ¿se queda solo en el cuerpo en forma de salud y estética de movimiento o alcanza órganos como el cerebro afectándole de algún modo? Porque yo la sensación que tengo es que la gente, cuando te dice eso, y ya nos has avanzado algo, la gente cuando te dice, venga, saca al niño a desfogar a otros compañeros, es como decir, pero bueno, el niño ¿qué hace? Se quita el cerebro, lo deja en su aula y sale con su cuerpo a jugar, y creo que cuando muchas Eh, veces... de manera muy telegramática porque es un proceso más complejo, pero bueno, a ver, tenemos por un lado el factor neurotrófico de crecimiento, la Brain Neurotrophic Factor, que son unas proteínas que se segregan con el ejercicio. Al principio se encontraron solo en el cerebro, pero luego ya se ha ido dando cuenta que el ejercicio las estimula, el ejercicio aeróbico sobre todo.
y tienen la capacidad, estas hormonas, de atravesar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. Y influyen en el hipocampo, que es donde almacenamos la memoria, y en algunas otras áreas a que haya más cantidad de neuronas funcionando. O sea que de entrada mejora la memoria. Eso para empezar. Si además hacemos trabajo memorístico, hacemos algún tipo de trabajo competencial mientras estamos haciendo ejercicio, pues esta mecánica, como te imaginarás, multiplica su eficacia. Además, el ejercicio, sobre todo jugado, el juego en movimiento, que es uno de los elementos pilares de la educación física, genera sensaciones de bienestar, emociones positivas, influyendo sobre todo en la segregación de dopamina y neurotroxina. La dopamina es la conocida, el neurotransmisor de la Felicidad, motivación, motivación. motivación, las pulsiones, ¿no? El querer hacer algo. El cerebro nunca se aburre, siempre está haciendo algo, pendiente de algo. Cuando vemos a un niño aburrido, no es que no esté no pensando en nada, está pensando en otra cosa menos en lo que yo le cuento. El cerebro siempre está ocupado, el problema es en qué. Y esa dopamina es la pulsora, la que impulsa, estimula el cerebro, genera estados de alerta, motiva a hacer una serie de cosas. Equilibrándola está la serotonina, ¿no? Que es la hormona del neurotransmisor del placer, de la saciedad, de la satisfacción. Entonces, si conseguimos en esas actividades, en esos juegos, mantener un equilibrio, ya sea jugando, ya sea en clase, es lo que nos va a establecer un equilibrio atencional, una satisfacción, un estado de calma positiva y activa en los críos. Entonces, el juego, todo este caldo biológico que sustenta la actividad cerebral lo multiplica, y por eso decía yo al principio que es importantísimo que la actividad física, juego y movimiento ocupen las primeras horas del día, porque es una vez que está, se mantiene en el cuerpo. Hay algunos estudios que dicen que en la tercera o cuarta hora es cuando se alcanzan picos atencionales y de motivación debido a la influencia de estos neurotransmisores que se generan a través del juego, otros los sitúan más tarde, pero lo que está claro es que la concepción de la educación física como complemento, al final como guinda del día, hay que eliminarla total y absolutamente, porque ya sea realizada de manera combinada con matemáticas, con otra área cualquiera, o simplemente per se, su situación ideal es a primera hora de la mañana. Va a permitir que se despierten los que no han llegado despiertos. En secundaria esto tiene muchísimo más importancia porque sus cerebros despiertan más tarde, con lo cual hacerles entrar una hora antes en clase es un fastidio tremendo para ellos porque vienen dormidos. Su fisiología cerebral es así. Y además luego a lo largo de la jornada se van a beneficiar de que hay un cerebro alerta, en orden y con un montón de neurotransmisores que le ayudan a los procesos mentales y de aprendizaje ya en marcha, encaurados al niño. Qué bueno, Miguel Ángel, lo que acaba de decir. La verdad que creo que muy ilustrativo, ¿no? Es decir, esas hormonas que se despiertan por la mañana y que se quedan ahí en el cuerpo son las que ayudan posteriormente, evidentemente de forma muy resumida, a que se produzcan otros tipos de aprendizaje, pero es importante ese concepto que has comentado y me parece súper interesante de cómo la educación física a primera hora todavía es más útil y sin embargo el sistema pues tiende a todo lo contrario. Pero vamos a volver, Miguel Ángel, retomando un poco la conversación y volviendo al mundo de las matemáticas y la educación física después de esta clase magistral de neurociencia. ¿Existe algún estudio, alguna evidencia que diga que mejorando la condición física, la motricidad se mejora en las matemáticas? En concreto con las matemáticas no. Ya como te comentaba antes, hice un estudio muy grande a nivel mundial, estudios del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Departamento de Estado de Finlandia, un montón de tesis sí avalan en la mejora de los rendimientos académicos, porque supongo yo, y muchos lo declaran así también, que hay una mejora cognitiva. Entonces, un niño que está mejor activado físicamente, que eso conseguimos que influya positivamente a nivel cerebral, y si además ya como guinda del pastel conseguimos unirlo a algún tipo de área, lo transversalizamos, la mejora es indudable, además está constatada a nivel científico, a nivel de publicaciones y a nivel de informes, a nivel de Estado, incluso algunos. Entonces, ya no solo a nivel de matemáticas, yo sinceramente he cogido matemáticas por decisión personal, por dominio y porque, bueno, pues es mi vocación, ¿no? Pero ya te digo, sí hay constatación de datos en que todo este tipo de trabajo mejora los rendimientos académicos a nivel final. Qué bueno. Si esto es así, volvemos a hablar, Miguel Ángel, otra vez de una falsa creencia instaurada en la sociedad, ¿no?
un pensamiento que al fin y al cabo es limitante para los chicos, para los docentes, para la sociedad. E incluso podríamos extenderlo a compañeros de profesión que realmente no vemos todo el valor. Es tan grande el entorno que tenemos y esos bombardeos de, bueno, el deporte, que desfoguen, que yo no sé qué. Incluso al final, nosotros mismos como profesionales que somos de esto, nos olvidamos un poco de lo que realmente, y el juego, la tarea, se lo come todo en lugar de decir que detrás de este juego, detrás de esta tarea, detrás de esta actividad, lo que hay detrás es brutal, ¿no? Y creo que incluso se nos puede olvidar en algunas ocasiones. Sí, es un problema de, como dices tú, de creencias. Pues las creencias cuando llevan tiempo establecidas y difundidas forman cultura. Hay una cultura del cuerpo como una cosa complementaria. Tú puedes ir al gimnasio para estar guapo, para no estar gordo, para una serie de cosas que en el fondo no es ni estar sano, ni funcionar mejor como organismo en el universo, ni atendiendo a lo que somos, una globalidad funcional, ¿no? A nadie se le ocurre decir voy al gimnasio para ser más inteligente y sin embargo la neurociencia es lo que está, digamos, poniendo encima de la mesa, ¿no? Sí, 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 sí. No, voy al gimnasio para ser más inteligente. Sí. Te Una reirían cuestión de... cultural, no tenemos esa cultura desarrollada todavía. Es una cuestión de No, mucho bueno, trabajo. llegará porque la evidencia científica están ahí, ¿no? Y este proyecto Brain y demás, y todas estas historias, pues la verdad que, bueno, van un poco a derribar todos estos pensamientos limitantes, estas creencias limitantes. Pero Sí, vayamos a la... Sí, dime, Miguel Ángel. no, que yo sí lo creo, totalmente de acuerdo. Vayamos un poco a la práctica. ¿Podrías ponernos algunos ejemplos de cómo unir matemáticas y educación física? Sí, pues mira, por ejemplo, se me ocurre un juego muy bueno. Además, yo para entrar en lo emocional, desde lo emocional siempre le pongo un juego que a los chicos les llegue, les llame, ¿no? Entonces hay uno que me encanta, lo llamo la granja de los pollitos. Me viene genial para, por ejemplo, un primero de primaria. Estamos trabajando la decena, la suma, y bueno, pues en vez de hacer, toca desplazamientos por el espacio, ¿no? En vez de hacer unas carreras de relevos o algo así sencillo y simplón, pues pongo unos aros que tienen que rellenar con una serie de pelotas de tenis. Entonces la voz de salida, en vez de ser un ya, es 3 más 2. Bueno, pues el crío a la que va corriendo, va desplazándose, visualmente va localizando el aro donde tiene que colocar los pollitos, que son las pelotas de tenis, ¿no? Y el cesto donde están colocadas. Está calculando el 3 más 2. Para ellos es la operación máxima que están realizando ahora. Estamos trabajando la decena, están trabajando matemáticamente, están trabajando la suma, están trabajando las cantidades, el reconocimiento visual de la cantidad con el número de pelotas que deben de recoger. Si a lo mejor no es el primero, ya dejó el compañero dentro de la cestita, dentro del aro, lo que tiene que poner. Ahí estamos trabajando las restas sin darnos cuenta. Todo a la vez que motrizmente estamos funcionando pues, con las nociones topológicas básicas, con la percepción visual, la coordinación neuromotriz. Fíjate qué tontería del juego, que se empieza y cuantísimas cosas se encierra en ese momento, ¿verdad? Corteza cerebral, lógico-matemática, movimiento, visual, espacial, auditiva, porque tiene que estar atento de lo que se le dice. ¡Oh, que te has equivocado! ¡Uy, hay una más, una menos! Todo eso está ocurriendo a la vez y es muy potente y motivador. Así es, pero es que a veces tampoco hace falta hacer grandes planteamientos didácticos para transformar, porque otra de las características, ¿no? Para transformar el cerebro de los chicos, ¿no? Pues esa función plástica que tiene y demás, ¿no? Sí, que simplemente haciendo cosas también simples se puede Sí, llegar. Evidentemente, cuanto un planteamiento sea más rico por otro, pues mejor también, ¿no? Pues porque pues va a desatar emociones, va a desatar otra serie de elementos que estando presentes, pues son, pero con cosas pequeñitas como esta que acabas de contar, fíjate todo lo que hay detrás, ¿no? Suma, resta, me desplazo, secuencia, etcétera, etcétera. Sé que en tu libro se encuentra bastantes fichas del tipo que, bueno, pues que nos han mencionado, ¿no? Pero también sé que no son fichas aisladas de ejercicios sino que se integran en un proyecto que claro. has estado trabajando en él durante un tiempo. ¿Nos explicas brevemente el proyecto que has llevado a cabo uniendo las mates con el movimiento, con la Sí, educación física? pues fue un proyecto que inicié hace un par de años y ha acabado en este último curso.
y fue aprobado por inspección, planeado, proyectado, o sea, todo perfectamente orquestado y organizado para poder hacerlo. Y la base fundamental es el maridaje de la programación anual de educación física y matemáticas. Y lo más importante de todo, se realizó en el horario de matemáticas. Le robamos a las mates una horita para bajar a jugarlas al patio. De hecho, el nombre del proyecto con que se presentó era Sudando las Matemáticas. Y de lo que se trataba era, uno, de robarle un día al calendario para sacar una hora más de educación física, que parece poco, pero bueno, si tenemos en cuenta que por las cifras oficiales el 80% de los alumnos españoles realizan el 80% de su actividad física en el colegio, aumentarla en un 50% ya es un paso. O Así sea, es. una hora puede parecer poco, pero es un mundo cuando llegamos a los porcentajes y las cifras. Entonces, lo que hacíamos era simplemente maridar qué contenido estamos dando en matemáticas en este momento del año, qué contenido estamos dando en educación física en este momento del año, e ingeniárnoslas en coordinación con los profesores de matemáticas, de educación física. Teníamos la suerte de que alguno era ambas cosas a la vez, como era mi caso, y simplemente hermanar las programaciones por varias cuestiones. Una, sacar una hora de educación física más a la semana. Dos, que no interfiriera con la educación física ordinaria, por decirlo de una manera sencilla. Y tres, para que no hubiera interferencia entre los aprendizajes. O sea, yo no voy a poner un juego de sumas cuando ya estamos dando la multiplicación, porque no tiene sentido. No voy a estar dando las fracciones cuando ya hemos pasado a geometría, por ejemplo. No tiene sentido. Porque no refuerzas, porque no repites y porque no machacas el contenido que en ese momento tienes que machacar para desmenuzarlo y que lo adquieran, ¿no? Entonces, contenido, 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 contenido. Respetas la programación, respetas la libertad metodológica, los contenidos los puedes trabajar y inspección no te va a decir nada, te va a parecer incluso bien porque haces el uso de tu libertad de método y además no generas interferencias y potencias lo que ya se está trabajando. Imagínate los críos que están todavía el arriba, el abajo, donde coloco el número para hacer la suma, la línea horizontal, todas esas habilidades que son esquema corporal y de evaluaciones topológicas que todavía no las tienen asentadas, como es normal en esas edades, imagínate el beneficio de poder salir a jugar eso. De, oye, que es que esto lo estamos jugando, lo estamos trabajando, esto es lo que me va a decir mañana el profe en el patio, ya tienen esa zanahoria puesta ahí para perseguirla, ¿no? Totalmente. Y en cuanto que ya entras por la motivación y la aplicación práctica de esa cosa que les está haciendo la vida imposible, porque realmente no saben para qué sirve, porque no solo las matemáticas son para saber los lápices que tengo en el estuche, que muchas veces son ejemplos muy gráficos, pero que a ellos no les sirven para nada. Bueno, me estás dando la matraca con una suma para ver cuántos pollitos hay en el... Pues hay veces que se les hace muy cuesta arriba y esto lo pueden transferir a otra serie de habilidades y cosas que para ellos son útiles. Bueno, imagino, Miguel Ángel, que por lo que nos estás contando, si alguien nos está escuchando y le parece interesante y está al frente de una jefatura de estudio, está al frente de una dirección o simplemente quiere proponerlo a su jefe de estudio, a su director y demás, imagino que tampoco haría falta llevar el proyecto a inspección, sino simplemente como medida interna, casi que podría funcionar si tiene bueno, Sí, pues, en principio no consentimiento. tiene ningún problema, es súper aplicable, súper sencillo. La base ya la he comentado, o sea, es maridar la programación de educación física y matemáticas, o lengua, o sociales, o lo que se pretenda trabajar a través del juego del movimiento. Y nada Genial. más. ¿Y qué resultado, Miguel Ángel, habías encontrado después de todo este tiempo? Sí, pues, a nivel inicial yo empezaría con la motivación. La motivación y la actitud en clase. No tiene nada que ver esas clases. Yo me quedo con una foto. Era un lunes, gris, llovía, horroroso. Estábamos a primera hora dando matemáticas un lunes. Imagínate que el lunes estábamos. Y bueno, pues uno de mis chicos, Juanito, por decir un nombre, le daba con el codo al de al lado. Oye, que esto lo vamos a jugar mañana, que luego no te enteras. Que luego cuando te toque jugar conmigo no vas a saber por dónde nos caen las gotas de agua. Y ya los tienes enganchados. O sea, en el momento que están atentos queriendo aprender algo, porque igual lo juegan mañana, ya lo tienes todo ganado. Ya van a querer, ya les va a llamar la atención, ya tienen un objetivo para ellos y luego evidentemente lo jugamos. Porque se juega, se introducen además descansos activos, todo este tipo de metodologías
les hacen enhebrar directamente con la actividad, no que sea una cosa que está ahí, ¿no? Está en las matemáticas, en la lengua y sirven para que no me suspendan. Ya está. Yo lo trabajo y no me suspenden. Ese es el objetivo muchas veces que tienen y que con esto yo creo que lo arrancamos. A nivel más palpable, pues por ejemplo, haciendo un estudio longitudinal de evaluación, ganábamos un cuarto de punto por cada año trabajado. O sea, si los críos empezaban en primero, creo recordar, en un 8 y pico, en sexto acababan en un 6 y pico. La línea era descendente, ¿no? Entonces, durante los años el par de años que hemos trabajado esto, hemos conseguido horizontalizar esa gráfica de notas, ¿no? Ganando, pues es una media de cuarto de punto anual. Que parece poco, pero esto es como las hipotecas. Un porcentaje durante un tiempo mantenido acaba con un resultado grande, ¿no? Totalmente. ¿Y tú crees, Miguel Ángel, que este proyecto se podría iniciar en cualquier centro educativo? Es decir, si alguien nos está escuchando, ¿por dónde y le apetecería pues, empezar este proyecto? ¿Por dónde empezaría? Bueno, pues yo empezaría primeramente por enamorar a los profesores que tuvieran que llevarlo a cabo. O sea, si no lo vamos a hacer con una patena de profesionales comprometidos con la idea y que se la crean, no va a ninguna parte. Eso es fundamental. O sea, gente que tenga una mínima formación en neurociencia, gente que los temas de los que estamos hablando les dé crédito, porque hay gente que todavía piensa que esto es frío, que esto no tiene en cuenta nada, que viene del laboratorio y que centrarse en el cerebro es un error cuando hay muchísimas otras cosas alrededor, cuando en el fondo lo único que decimos es que esto es todo lo mismo, que las emociones, que el cálculo lógico-matemático, que los procesos cerebrales y mentales están en el mismo sitio y que está todo relacionado, que es una unidad heterogénea, pero unidad, pues si no consigues que estos profesionales se lo crean, estás perdido. Ya la dirección puede tirar hacia donde quiera, puedes hacerlo, pero no le van a ver la finalidad de esto. En cuanto que tengan unos profesionales que lo vean y lo entiendan, no les va a gustar hacerlo de otra manera a la postre, porque el disfrute, la motivación y todo lo que esto arrastra es tan positivo que se vuelven irrefrenables. Claro, mover esa primera rueda, ¿no? Romper esa inercia, a veces es lo más trabajoso, ¿no? Sí. Estoy convencido que algunos compañeros de educación física ahora mismo que nos están escuchando, sobre todo de primaria, pues están dando matemáticas porque también son tutores. ¿Qué les dirías a ellos? Pues yo le diría que gracias al estudio que hice sobre un montón de tesis, informes estatales y demás, nosotros en este país tenemos la suerte, de las pocas cosas que podemos sentirnos afortunados, es que los profesores aquí tenemos una formación generalista. O sea, los antiguos especialistas estaban también habilitados para ser tutores de grupo, para ser profesores de otras asignaturas, además de su especialidad. Eso es especial y positivo para nosotros, porque lo que sí que está claro es que para que esto llegue a buen término necesitaríamos o bien dos especialistas, uno de cada materia, uno de educación física y otro de lo que se dé, matemáticas, lengua, inglés incluso, o en nuestro caso un especialista que tuviera dominio en las dos materias, ¿no? Podría ser mucho más ágil. En secundaria, por ejemplo, este problema sí que empieza a friccionar, necesitaríamos dos personas en el aula o en el gimnasio, mejor dicho, para poder llevar esto a cabo. Pero vamos, a nivel de primaria sería ideal un profe de educación física que esté dando matemáticas, porque va a tener conocimientos sobre el cuerpo y su globalidad, va a tener conocimientos sobre las dificultades y aspectos que hay que trabajar más. Además, luego esto es muy utilitario, porque yo sé que mis chicos están fallando en un contenido concreto de matemáticas y puedo seleccionar ese contenido concreto para trabajarlo de otra manera, jugarlo. Esto es una metodología que está muy a caballo entre el aprendizaje basado en juegos, porque en el fondo es jugando, está basado en la ludificación porque es divertido, se hace lúdico, está entre la gamificación porque hay gente maravillosa que está haciendo incluso dinámicas y realizando proyectos increíbles. O sea, está a caballo y se puede dar muchos toques personales, pero basándose en lo mismo: las emociones, los juegos, el movimiento y el contenido que quieras meter ahí para potenciarlo. Pues bueno, pues yo la verdad que totalmente de acuerdo y bueno, estamos hablando con Miguel Ángel García, que ha escrito el libro de neuromatemáticas y educación física, ¿no? Y bueno, no sé si
por ejemplo, Miguel Ángel, alguien que quisiera empezar a llevar a cabo este proyecto o este tipo de cositas, ¿qué encontraría en tu libro? Si dice, ay, pues venga, yo para tener una base voy a comprar el libro, ¿qué encontraría en él? Pues yo he intentado hacer el libro pues a modo de manual. Tiene una primera parte muy cortita, 20 páginas creo que son, de toda la teoría sobre la que hemos estado hablando, resumida. Al final tiene muchísima bibliografía, todo lo que he utilizado, yo creo que pueden citarse en torno a los 3.000 folios de investigación. Pero vamos, al principio tienen una teoría básica para que ellos puedan entender la fundamentación de todo lo que se hace. Hay una pequeña parte de una propuesta de diseño, ¿no? ¿Cómo llevaríamos esto a cabo? ¿Qué habría que coger? Programación matemática, programación de educación física y luego fichas ejemplo. Fichas ejemplo de todo lo que se puede hacer, además intentando temporalizarlo para que haya cierta simetría y lo puedan ver. Pero bueno, yo diría que los ingredientes básicos es la teoría que lo sustenta para generar comprensión y una propuesta básica de los mínimos elementos que puede tener un programa de este tipo, ¿no? Para completar una anualidad. ¿Y de qué edad a qué edad recomendarías el libro, Miguel Ángel? Pues yo la propuesta que tengo es para primaria completa. Hay Desde juegos primero de hasta... primero, segundo, sí, haciendo un poquito recuerdo de los antiguos ciclos, ¿no? Primero, segundo y tercero, de los cursos pares e impares, porque creo que además el desarrollo físico va bastante encaminado en esos pares de años, ¿no? Primero y segundo, con tercero y cuarto y quinto y sexto por otro lado. Además, metodológicamente yo creo que hay cambios significativos de cada par de años en cada par de años. Hmm. Pero vamos, la propuesta es una propuesta global para primaria entera. Además, lo que decía antes, este tipo de proyectos son exitosos cuando tienen seguimiento en el tiempo y además evaluación y reflexión y reorientación en función de esa evaluación. Cuanto más pensado y controlado están este tipo de acciones, a nivel mundial tienen mucho más éxito. Esto está constatado. Pero qué duda cabe que, bueno, tener esa base, que puede ser Sí. el libro, pues ya te puede dar una tranquilidad, te puede dar un algo donde ir pisando, aunque luego se hagan todo tipo de valoraciones y cambios oportunos y demás, ¿no? Yo Claro, sí, también- es orientado. Yo la idea que tenía era hacerlo en modo manual para que la gente tuviera un elemento base del que tirar, porque como decía antes, vale para matemáticas porque es mi elección y mi área de dominio y mi preferencia, pero puede valer para cualquier otra área de trabajo, basándose básicamente en la imaginación de quien lo lee, lo piensa y lo diseña. O sea, aquí ya es una cuestión de en el momento que manejas los tres elementos clave y sabes que tienen que ocurrir ciertas cosas a la vez, de movimiento, pensamiento y resolución de alguna actividad, ya puedes hacer a partir de ahí lo que se te ocurra. Pues sí, yo creo que incluso también para secundaria, yo cuando tenía curso de sexto en matemática, y de hecho tengo en la comunidad un curso de matemática y educación física, ¿no? En el que planteo cierto, bueno, valga la redundancia, planteamiento didáctico que hacen alusión a la proporcionalidad, a las potencias, a las fracciones, que son contenidos pues muy potentes también para secundaria, aunque se trabajan en primaria y a mí me servían espectacularmente para trasladar y un poco, te estaba escuchando y prácticamente yo hice lo mismo que tú hace ya algunos años, en el que como era tutor, yo cogía esas horas de matemática y me lo llevaba al patio, pero bueno, evidentemente pues era un poco ahí, a salto de mata, viendo que me funcionaba, veía que me funcionaba y me lo seguía llevando, pero no tenía ni esa programación, ni esa evaluación, yo lo notaba como así, de tú a tú, veía yo que los niños pues las potencias las entendían, que la proporcionalidad, todo este tema de porcentajes y demás que es tan abstracto, fracciones y demás para ellos, luego la entendían con el juego y a través de planteamiento didáctico, ¿no? Y bueno, Sí, ten en cuenta que es un modo más de manipulación, o sea, todas las técnicas manipulativas, esto es una técnica manipulativa de matemáticas, porque normalmente van a estar trabajando con su cuerpo, con sus compañeros, con móviles, con pelotas, están manipulando el contenido de otra manera, ¿no? totalmente. Bueno, Miguel Ángel, pues yo seguiría hablando contigo aquí mucho más rato, ¿no? Ya, Pero ya. bueno, la entrevista ya se está alargando un poquito y bueno, pero antes de que nos vayamos, sí me gustaría preguntarte, yo dejaré los enlaces también del libro en la página para que podáis haceros con él si os interesa. Y quería preguntarte, además del libro, que sabemos que te podemos encontrar por ahí, ¿dónde te podemos encontrar a nivel digital? O si alguien Sí, quiere contactar contigo.
Tengo un blog, un portfolio que se llama Neuromates de WordPress, así tal cual, neuromateswordpress.com. Y luego también tengo un canal de Facebook que se llama Papá y Maestro, que es un proyecto que he iniciado hace poquito, más encaminado hacia padres, no tan profesional hacia maestros y compañeros, ¿no? Y también tengo ahí un canal de YouTube que igualmente he iniciado hace poquito, con algún ejemplo, algún vídeo de actividad, de todas estas cosas que hemos estado hablando, que igual se llama Papá y Maestro, y por Neuromates, ahí me pueden encontrar. Luego tengo en Twitter una cuenta, Miguel Ángel García F, en la que me podéis localizar. Y bueno, de todas maneras, en el portafolio que tengo de Neuromates, ahí soy localizable, me podéis contactar sin ningún problema. Genial. Bueno, Miguel Ángel, pues a mí solamente me queda pues darte las gracias. Yo creo que no solo en mi nombre, sino que creo que estoy convencido también que en el de muchos oyentes, pues por haber compartido este tiempo con nosotros, pues para enriquecernos del modo que lo has hecho y hacernos más conscientes de la gran riqueza que tiene el movimiento y que tiene la educación física, ¿no? Y no solo la relación que puede tener la educación física o el movimiento con las mates, sino también habiendo esa puertecita hacia también la conexión con otras muchas áreas, ¿no? Que las mates, pues bueno, en tu caso ha sido algo que tú has elegido, pero igualmente podrías haber elegido otra vez. Si alguien se anima, pues tiene la puerta abierta para seguir profundizando, investigando en esa línea, ¿no? Cuente conmigo, que me busquen, que me localicen, que yo colaboraré en todo lo que pueda. Muchísimas gracias a ti por el interés, por darme esta oportunidad de contar mi experiencia personal, mi inquietud y mi, bueno, pues esta pasión, ¿no? Que yo creo que compartimos todos. Totalmente. Pues ha sido un auténtico placer, Miguel Ángel. Un Igualmente, abrazo. a ti.